y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este viernes 28 de marzo del año 2025. En este momento usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Hoy 28 de marzo es el día de San Sixto III y de San Cirilo de Heliópolis. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que tenemos a la luna menguando en Piscis, pero a partir de las 4:36 de la tarde entrará menguante en Aries. Y en Aries va a permanecer por buena parte del fin de semana hasta el domingo a las 4:16 de la tarde. La luna de Aries es la luna de la competencia, del reto, es la luna del vigor y de la energía, es la luna para plantearse metas muy inmediatas y los resultados se van a entender rápidamente. Siendo la luna de Marte, siendo el signo de Marte, el dios de la guerra, es fácil, muy fácil pelear y discutir con esta luna, así es que tome sus previsiones. Nos dice el calendario astrológico que mañana a las 6:47 de la mañana tendremos un eclipse solar, aunque no creo que se pueda ver por estas latitudes. En todo caso, resumiendo por el día de hoy, luna menguante en Piscis a partir de las 4:36 de la tarde, menguante en Aries, Sol en Aries y Mercurio retrógrado. Así estamos este viernes 28 de marzo. El 28 de marzo de 1750 nació Francisco de Miranda en Caracas. Para muchos es el precursor de la emancipación americana, no solo venezolana, contra el Imperio Español. El primer venezolano universal, el americano más universal se le llegó a llamar también. Participó en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Participó en la Revolución Francesa. Por ello su nombre está en el Arco de Triunfo en París. Héroe de la Revolución, así se le conoció. Y terminó falleciendo y posteriormente trabajó en la independencia de Venezuela hasta que Bolívar decidió apresarlo y mandarlo a España, donde terminó muriendo el 14 de julio de 1816, cuando apenas tenía 66 años, en La Carraca, en Cádiz. Hoy está cumpliendo 89 años Mario Vargas Llosa, Márquez de Vargas Llosa, escritor peruano que también tiene la nacionalidad española y la dominicana. Premio Nobel de Literatura en el 2010, en el Cervantes en 1994, Príncipe de Asturias de las Letras en 1986. Además obtuvo el premio Biblioteca Breve en el 62. Fue el primer ganador del premio Rómulo Gallegos por la Casa Verde en 1967 y ganó en el 93 por Lituma en los Andes el premio Planeta. Feliz cumpleaños al admirado don Mario Vargas Llosa. El 28 de marzo de 1939, Madrid se rindió a las tropas nacionalistas de Francisco Franco, poniendo fin a la Guerra Civil Española. Comenzaba pues la larga dictadura de Francisco Franco que llegaría hasta 1975. El 28 de marzo de 1999, a los 78 años, falleció Dwight Eisenhower, expresidente de Estados Unidos, general de 5 estrellas, el comandante supremo de las tropas aliadas durante el desembarco de Normandía y lo que vendría después. Uno de los héroes norteamericanos de la segunda mitad del siglo XX, de primera y segunda mitad del siglo XX. Y el 28 de marzo del 2003, el Papa Francisco incluyó por primera vez a las mujeres en el ritual del Jueves Santo. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Rockville, Maryland, con el economista José Guerra. Con él vamos a hablar de ese nuevo Bolívar que no vale nada, un Bolívar más 14 ceros. Luego, en Lima, vamos a conversar con otro destacado economista, José González, pero con él vamos a hablar
de los nuevos aranceles para automóviles importados que ha decidido Donald Trump. ¿De qué manera va a impactar eso en el mercado doméstico? Luego vamos a conversar con Jaime Ramírez Ortega en San Salvador. Con él vamos a tocar el tema de la polémica visita de la señora Kristi Noema a la cárcel del Secot, las fotografías, los selfies, el video que hizo en esa cárcel y la situación en general de los presos allí. El foro de hoy, ¿qué es la catarsis? Tanto que escuchamos la palabra catarsis, que si, por ejemplo, la red X o el Twitter antes son espacios catárticos. ¿Qué significa eso? Esto lo vamos a abordar con la psicóloga Fabiana Díaz Irizarry en Barcelona, España, y con la psicóloga Olga Valderrama. Ella está también en España, pero en Logroño. Y luego vamos a conversar con el periodista Juan Carlos Iragorri. Con él vamos a tocar el tema que viene, la decisión de Robert F. Kennedy Jr., el secretario de Salud, de despachar por lo menos 10,000 empleos de ese departamento tan importante. Después conversaremos con el abogado Julio Enríquez, abogado especialista en migración en Boston. Con él vamos a tocar el caso de la estudiante turca que allí mismo en Massachusetts fue detenida por agentes federales encapuchados con el rostro cubierto y terminó en una prisión en Luisiana para ser deportada. Ella estaba cursando un PhD y tenía pues la Green Card, la residencia permanente. Cerraremos con José Luis Beneito, director y creador de la serie Fugitivos, historias desde la diáspora venezolana, y con la guionista de esta serie, Claudia Lepage, a propósito del último episodio que han hecho sobre Alberto Barrera Tisca. Ellos están en Cozumel, México. Ese, pues, el programa que te hemos preparado para el día de hoy, 28 de marzo del año 2025. A las 9:07 vamos con nuestro editorial del día de hoy. Escribe la historiadora y directora de Vale TV en Venezuela, a propósito de unas palabras de Marco Rubio dichas en Georgetown, Guyana. Dijo: los Estados Unidos están apoyando a Guyana para defender su integridad territorial frente al régimen de Nicolás Maduro. María Eugenia Mosquera le dice: estimado señor secretario, el territorio Esequibo es de Venezuela y de los venezolanos, no es de Maduro, y mucho menos de Guyana. Así lo demuestran los documentos históricos. Sin territorio no hay nación. Es una pena que después, desde la actitud entreguista y traidora de Hugo Chávez en los primeros años de su gobierno con relación a Guyana, siguiendo instrucciones de Fidel Castro, él haya abandonado pues la causa del reclamo Esequibo. Eso terminó desdibujando todas las iniciativas que se venían adelantando desde el gobierno de Raúl Leoni. Pero hemos llegado a la fecha donde la dictadura venezolana trata de recoger el agua derramada y en medio de las múltiples dificultades políticas y económicas que tienen, levantan la bandera casi como una suerte de trapo rojo para desviar la atención. Entonces tenemos un Estado Esequibo, vamos a nombrar un gobernador Esequibo, un referendo, etcétera, etcétera, y hasta amenazas altisonantes de orden militar. Ante esto, el señor Marco Rubio ha ido a Guyana. Ha ido para dar un discurso muy, muy militante a favor de la causa guyanesa y desconociendo por completo los derechos que tiene Venezuela, que como bien dice Mosquera, no son de Maduro, sino de los venezolanos sobre esa región. Pero más allá, Marco Rubio ha sido muy fuerte, muy puntual
advirtiendo a el gobierno de Nicolás Maduro que si viene algún resbalón bélico, Estados Unidos le va a apoyar. No es de gratis que haya ido previo a unos ejercicios de la Marina de Estados Unidos con la Marina guyanesa. Y no es de gratis, pues, que todo esto se haga en un momento donde se plantean alianzas firmes y fuertes entre Estados Unidos, que dice va a defender al gobierno guyanés. Maduro ya reaccionó con la fanfarronería que le caracteriza, a Venezuela no le amenaza a nadie, etcétera, etcétera. Pero le han ladrado fuerte y le han ladrado, sin duda, al lado. ¿A dónde va a terminar todo esto? Es que el escenario terrible y lamentable de las Malvinas se va a venir sobre los venezolanos para colmo de males. ¿Será esa la única salida? Ya veremos. Hacemos ahora una pequeña pausa y al regreso tenemos las noticias más importantes del día de hoy. A las 9:14 vamos entonces con las noticias más importantes del día de hoy. En medio de un video viral de agentes estadounidenses enmascarados rodeando a un estudiante de posgrado de 30 años de la Universidad de Tufts en Massachusetts, esposándola y llevándola secretamente a un centro de detención en Luisiana, Rümeysa Öztürk, de nacionalidad turca, fue arrestada el pasado martes, mientras que un estudiante de 21 años de la Universidad de Columbia, residente permanente, presentó una demanda para impedir que la administración la detenga, transfiera o deporte. A principios de este mes, agentes de inmigración arrestaron y detuvieron a Mahmoud Khalil, ex estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia y también con residencia permanente, Green Card, quien lideró las manifestaciones de ese campus contra la guerra en Gaza. El secretario de Estado Marco Rubio confirmó su participación en la revocación de la visa de la estudiante Öztürk. Dijo, lo hacemos a diario. Cada vez que encuentro a uno de esos lunáticos les retiro la visa. Eso dijo Rubio en conferencia de prensa en Guyana, señalando que el número total de visas revocadas podría superar las 300 en este momento. Marco Rubio estaba en rueda de prensa en Guyana con el presidente de este país, Irfan Ali, y allí declaró el apoyo de Estados Unidos a Guyana frente a lo que él calificó como, cito, el gobierno ilegítimo y narcotraficante de Venezuela, fin de la cita. Rubio manifestó el interés de Estados Unidos en colaborar con Guyana y elogió su oportunidad de avanzar hacia una energía barata y confiable. La periodista Marcelle Thomas de Starbrook News le preguntó, acaba de hablar de las consecuencias de las acciones agresivas y de que Estados Unidos es socio de Guyana. Dada la agresión no provocada de Venezuela contra Guyana, quisiera saber si su país apoyaría militarmente a Guyana en caso de que Venezuela atacara este país. ¿Y cuál sería la respuesta de Estados Unidos si Venezuela atacara a la importante petrolera ExxonMobil que opera en aguas guyanesas? A lo que Rubio contestó, le cito, sería un día muy malo para el régimen venezolano si atacaran a Guyana, a ExxonMobil o algo similar. Sería un día muy malo, una semana muy mala para ellos y no terminaría bien. Entonces le aplauden. No voy a entrar en detalles sobre lo que haremos, no nos gusta este tipo de amenazas. Creo que todos lo entienden y quiero que quede claro, lo hemos dejado claro repetidamente. Creo que la Armada de los Estados Unidos hoy lo está dejando claro y demostrando nuestra capacidad. Tenemos una armada grande que puede llegar a casi cualquier lugar del mundo. Y tenemos compromisos vigentes con Guyana, queremos desarrollarlos y ampliarlos. Lo dejaremos para el momento oportuno, pero basta con decir que si ese régimen hiciera algo así sería una muy mala decisión, sería un gran error para ellos. Fin de la cita. Nicolás Maduro le respondió al secretario de Estado Marco Rubio así, cito, por ahí sale el imbécil de Marco Rubio amenazando a Venezuela desde Guyana, imbécil. A Venezuela no la amenaza nadie porque esta
está la patria, esta es la patria de los libertadores, esta es la patria de Bolívar, imbécil. Bolívar también llamó Maduro también llamó traidora a María Corina Machado, a la que responsabiliza por el envío de los 238 migrantes venezolanos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, y la ligó con Marco Rubio. Dijo Maduro, la Sayona, que es como se refiere a Machado, no va ni para el baño si no consulta a Marco Rubio, traidor a la patria. Banda de traidores, miren lo que le han hecho a los migrantes venezolanos. ¿Quién pidió y apoyó que los mandaran secuestrados a El Salvador? ¿Quién? Que lo diga el pueblo. Esto tienen que saber lo que esa criminal, más temprano que tarde, estará ante la justicia y va a responder lo que le ha hecho a este pueblo. Fin de la cita. Los ataques del presidente Donald Trump a la OTAN podrían afectar a la industria de defensa de los Estados Unidos. El caza F-35, la mayor fuente de ingreso del grupo de defensa estadounidense Lockheed Martin, es operado por 19 países no estadounidenses, pero la sugerencia de Trump de vender aviones de combate de menor potencia a aliados en el futuro, porque, cito, algún día quizá dejen de ser nuestros aliados, fin de la cita, generó preocupación por la posibilidad de que Estados Unidos inmovilizara abruptamente los F-35 no estadounidenses de forma remota. El Pentágono ha negado tener la capacidad, pero varias naciones han mostrado interés en otras opciones, como el Eurofighter Typhoon, de fabricación multinacional europea. Cito, esa política, la de Trump, podría perjudicar nuestras perspectivas, dijo un ejecutivo de la industria de defensa estadounidense al Financial Times, aunque será difícil para los clientes actuales renunciar a futuras compras. El presidente ruso Vladimir Putin propuso hoy, viernes, escuche usted, establecer una administración transitoria en Ucrania bajo la tutela de Naciones Unidas para organizar una elección presidencial y democrática y negociar después un acuerdo de paz con las nuevas autoridades de Kiev. Cito a Putin. Podríamos, por supuesto, hablar con Estados Unidos, también con los países europeos y evidentemente con nuestros socios y amigos bajo tutela de Naciones Unidas, una posibilidad de colocar en Ucrania una administración transitoria. Esto sería con el fin de celebrar elecciones democráticas y llevar al poder un gobierno capaz que goce de la confianza del pueblo y luego iniciar conversaciones con ellos sobre un tratado de paz. Fin de la cita. La sugerencia de Putin de una administración temporal evidentemente busca cambiar de interlocutor y sacar del poder al presidente Volodymyr Zelensky, quien ha permanecido en su cargo más allá del final del mandato en mayo del 2024, pues las elecciones han debido cancelarse, posponerse debido a la guerra. Al comentar sobre la situación de la guerra, dijo que las fuerzas de Moscú llevan la iniciativa en toda la línea del frente en Ucrania. Dice Putin, en toda la línea del frente nuestras fuerzas llevan la iniciativa estratégica. Hay motivos para pensar que vamos a acabar con ellos, con Ucrania. Fin de la cita de Vladimir Putin. El líder chino Xi Jinping presentó a Pekín como defensor del comercio global al cortejar a docenas de directores ejecutivos internacionales en un esfuerzo por impulsar la desaceleración económica de su país. Xi aprovechó un discurso en el Gran Salón del Pueblo de Pekín para criticar a países individuales, en una clara crítica a Estados Unidos, por politizar, instrumentalizar y convertir en arma el comercio. Ante la deflación y un crecimiento vacilante, el gobierno de Xi ha buscado atraer a empresas extranjeras tras años de medidas represivas y duras restricciones por el COVID-19 que disuadieron a las empresas. Sin embargo, China presume de promover el comercio desde hace tiempo. Ha impuesto barreras. Un ex representante comercial de Estados Unidos argumentó en Foreign Affairs que la política estadounidense se parece muchísimo a la de Pekín. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Esto es En Conexión. Toma nota de este número telefónico. 305-468-0044. 305-468-0044.
Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana, especializada en temas migratorios. Tiene más de 25 años de experiencia trabajando temas migratorios en los Estados Unidos y como abogada está licenciada para trabajarlos en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, puedes llamar al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada va a repicar sin costo adicional para ti en la oficina de María Trina Burgos aquí en Miami. En estos tiempos de confusión, incertidumbre, angustias, es bueno contar con la asesoría, con el apoyo, la orientación de un buen abogado en temas migratorios. Mi recomendación es la doctora María Trina Burgos. Te repito su número, 305-468-0044. 305-468-0044. Y a las 9:28 de la mañana vamos ahora a Rockville, en Maryland, donde está el economista venezolano José Guerra. José, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, César. Un placer estar con ustedes. Gracias por la llamada y participar con ustedes. José, ayer tuvimos una discusión acá en el programa, en el estudio, entre Floralicia y yo, porque no nos poníamos de acuerdo en cómo se podía decir, de qué manera se enuncia en castellano un número que es un 1, ¿verdad? Con 2 ceros, seguido de 14 ceros más. ¿Qué cifra tan estrambótica es esa? ¿Cómo se pronuncia? Yo también tenía la confusión. Yo creo que serían algo así como 103 trillones de bolívares. Algo así. En todo caso, más allá de cómo se pronuncie y se diga. Bueno, ese es el equivalente con los 14 ceros que le quitaron al bolívar con las 3 reconversiones monetarias. Muy bien. Claro. Lo que importa no es tanto cómo se dice, cómo se pronuncia, porque ya eso pasa a ser digno de un programa de concurso de televisión, sino lo importante es qué vale ese número. Hay que llamar a Malbataján. El hombre que calculaba. ¿Te acuerdas de el hombre que calculaba? El hombre que calculaba. Muy bien. Ahí está. En el internet nos dijeron 1,429,200,000,000,000. Esa fue la cifra que nos salió. Pero lo importante, lo medular, José, no es como decimos la cifra insólita, sino qué vale esa cifra, qué compra en la Venezuela de hoy esa cifra. Como decía un viejo profesor de la Escuela de Economía que tú debes recordar, el profesor Héctor Malavé Mata, decía, ¿cómo no? Todo quantum tiene su padre y su madre. El negro Malavé. Bueno, estas cifras, sí, como el poeta Malavé decía, toda cifra tiene su quantum y su madre, su padre y su madre. Bueno, esta cifra lo que quiere decir, César Miguel, es la destrucción del bolívar como moneda. No existe más. Tal vez al cabo de un par de años habrá que hacer otra reconversión monetaria, pero esto es el entierro final del bolívar como moneda. Y esto lo que está diciendo César Miguel es que el venezolano que ha aprendido de las confiscaciones que le han hecho de su patrimonio a través de las devaluaciones y las inflaciones, incluyendo la hiperinflación del año 2017, hasta el 2021, aprendió, como aprenden todos los pueblos, a que el que se queda con bolívares está arruinado. Y por eso es que hay una demanda insaciable de dólares, obviamente agudizado por esta situación claramente de las potenciales sanciones. Y evidentemente que se va a traducir pues, en menos flujo de divisas al país y en consecuencia sobre la depreciación de la moneda. Pero tan grave como eso, César Miguel, ahora es la llamada brecha cambiaria. ¿Qué es la brecha cambiaria? Es la diferencia entre la cotización oficial del bolívar y la cotización del mercado paralelo. Es decir, en el mercado global, incluyendo paralelo y el mercado manejado por el Banco Central, la brecha es 54%. Es decir, el dólar paralelo excede al dólar oficial en 54%. ¿Por qué? Bueno, porque el Banco Central que sigue una política de mini devaluaciones diarias de la moneda,
va devaluando en un menor ritmo que el dólar paralelo. Entonces la brecha que está de este tamaño se va ensanchando. Hoy es 54%. Eso tiene tres implicaciones importantísimas. La primera es que incentiva la corrupción. ¿Por qué? Bueno, porque sobre todo en los bancos oficiales, que es donde se concentra la mayor asignación de divisas oficiales a una tasa de cambio muy baja, bueno, ahí está la oportunidad para el que maneja y asigna los dólares, asignar dólares baratos para luego revenderlos en el paralelo, ganándose 54% de margen. En un día, no en un año, en un día. Menuda ganancia. Bueno, eso es más rentable que el petróleo, que la cocaína, que el fentanilo, que todas las drogas juntas y que todas las materias primas. Es más rentable que las tecnológicas de los Estados Unidos. 54% en un día. Eso da para repartirle al que asigna los dólares un 30% y 20% para el resto de el que hace los trámites, que consigue. Esa es la primera consecuencia. La segunda consecuencia es que está causando un impacto muy significativo y peligroso sobre las empresas. ¿Por qué? Porque hay empresas que le venden a proveedores grandes y a empresas del Estado, ¿verdad? Y tienen que marcar los precios al dólar oficial, que está 54% por debajo del dólar paralelo. Pero cuando ellos compran sus insumos, materias primas, pagan servicios, lo hacen al dólar paralelo. Entonces, como ellos cotizan y venden al dólar oficial, pero compran sus insumos al dólar paralelo o a una mezcla, entonces están perdiendo 20 o 30% aproximadamente, y eso está afectando de manera significativa a muchas empresas. Y el tercer efecto de la brecha es que es una especie de harakiri para el propio gobierno. ¿Por qué? Porque cuando PDVSA vende las divisas al Banco Central, la vende a la tasa de cambio oficial. Entonces, el Banco Central le entrega los bolívares a esa tasa oficial, a PDVSA. PDVSA se voltea en el mismo momento y le entrega al gobierno esos recursos vendidos a la tasa oficial. Cuando el gobierno gasta esa plata, la gasta no al dólar oficial, la gasta al dólar paralelo, porque el gobierno consume, compra servicios, bienes que no todos están en el dólar, al precio del dólar oficial. Entonces, ahí el gobierno también tiene una pérdida. En consecuencia, estos tres factores, ¿verdad?, que te he mencionado, el incentivo a la corrupción, el problema para el marcaje de precios de las empresas y el efecto fiscal negativo de este spread cambiario, están creando una situación muy difícil. Es decir, esta es la única devaluación en el mundo que yo conozco o que yo haya revisado que no beneficia al exportador. O sea, las devaluaciones de la tasa de cambio, cuando son reales, siempre favorecen al exportador, siempre. ¿Por qué? Porque por el mismo dólar exportado obtiene más bolívares si la inflación interna es más baja. Entonces, pero en este caso, la devaluación está también afectando al gobierno, porque ciertamente recibe más bolívares, pero cuando gasta, esos bolívares no les alcanza. Entonces, este es el peor de los mundos. Yo creo que desde el Viernes Negro, de 18 de febrero de 1983, cuando contemporáneamente vino el colapso cambiario y de la economía venezolana, esta es la primera devaluación que yo recuerde que está arruinando el propio gobierno por la situación que te expliqué. Porque el gobierno recibe los dólares a la tasa muy baja y cuando gasta lo hace a una tasa muy alta. Entonces le crea un problema a PDVSA y a las finanzas públicas. Ya como última pregunta, porque se nos fue el tiempo, José, ¿nos va a poner esto de nuevo en la senda hiperinflacionaria o no? Todavía es muy temprano para decir eso, porque la tasa de inflación nosotros ya la vamos a publicar. Tú sabes que el Banco Central optó por no publicar la cifra, la está publicando el Observatorio Venezolano de Finanzas. El mes pasado de febrero fue 13,8%. Este mes va a pasar claramente del 25%. Si tenemos 2 meses más con 25%, vamos a estar coqueteando contra la inflación. Vamos a estar en el límite inferior de un proceso hiperinflacionario, dependiendo pues de lo que haga el gobierno. Claro. Pero lo que sí te puedo decir, y con esto voy a terminar, es que los grados de libertad que tiene la política económica para manejar esta crisis son limitados. En primer lugar,
porque no puede hacer nada en materia monetaria, porque tendría que subir excesivamente la tasa de interés y con eso mata la actividad económica que puede haber en Venezuela. Segundo, no puede recortar el gasto fiscal porque no hay espacio para reducir el gasto, pues ya está reducido. Y en tercer lugar, no hay reservas internacionales. Esas cifras de reservas de 10.000 millones, 500.000 que publica el Banco Central no son ciertas. La cifra correcta es 5.200 millones, porque a esos 10.000 hay que restarle 5.100 millones que le entregó el Fondo Monetario Internacional en Derechos Especiales de Giro a Venezuela en septiembre de 2021, pero que no se pueden utilizar porque no hay reconocimiento a Venezuela. Yeah. Entonces, de esos 5.100 millones o 200 millones líquidos, disponibles para entrar al mercado, son 1.100 o 1.200 millones. En conclusión, no hay reserva. Habiendo el país recibido una especie de tsunami de dólares entre 1999, primer año de Chávez, y segundo año de Maduro, 2015, por $1 billón. $1 billón. Dios. No, $1 billón. Para los americanos, $1 trillón. Y de eso no existe $1. José, Dios, qué cifra. Muchas gracias, José, por... Pero César, César, lo que pasa es que o sea, no es que uno sea alarmista, es que yo estoy obligado a decir lo que está ocurriendo. Sí, es que no, como cantaba Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Muchas gracias, José. Fuerte abrazo. José Guerra desde Rockville, en Maryland. Ya regresamos en Conexión. La más reciente del presidente Donald Trump, aranceles para autos importados. El nuevo arancel adicional del 25% anunciado por el presidente provoca reacciones en Asia contra el proteccionismo. Hay un detalle. La mitad de los autos vendidos en Estados Unidos, la mitad, el año pasado, fueron importados según la firma de investigación Global Data. ¿De qué manera va a impactar esto el mercado mundial? ¿De qué manera va a impactar esto al mercado doméstico en Estados Unidos? En Lima está el economista José González. José, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buen día, César Miguel. Un placer siempre estar con ustedes. José, estos carros, porque estoy leyendo, el año pasado la mitad fueron importados. Pero cuando hablamos de importados estamos hablando, a efectos de esta medida, también de marcas estadounidenses. Correcto. El efecto, como bien mencionas, va a ser especialmente duro en los automóviles asiáticos y europeos, en la medida que el contenido de los automóviles es fundamentalmente producido, ensamblado fuera de los Estados Unidos. Va a haber una excepción, según lo que anunció el presidente, aquellos automóviles que tengan componentes que se manufacturen en virtud de lo que era el antiguo NAFTA, el actual USMCA, como se llamó después la reunión de la administración Trump. Sin embargo, los analistas calculan que el precio de los automóviles va a subir entre $4 y $16.000, con un efecto singular en los automóviles que cuestan menos de $30.000, porque es el bracket de automóviles de bajo costo, que con un incremento de los niveles que se están mencionando podrían estar fuera del mercado. Eso hay que sumirle el costo del financiamiento. Por lo general, los automóviles se financian, nadie compra automóviles en cash o se hacen en lease, que incrementaría el costo. Según los analistas, el efecto en las ganancias de Ford y General Motors, las compañías norteamericanas, podría ser 30%. Ayer, la acción, el día del anuncio, ayer sí, la acción de Ford cayó 3% y la de General Motors 7%. Es decir, el efecto puede ser importante en términos de la dinámica económica norteamericana y particularmente en la relación con Canadá y México, en la cual el tema de vehículos, maquinaria y vehículos no solo de transporte de uso personal, sino de uso comercial e industrial es importante. Te voy a plantear algo muy, muy elemental. O sea, a ver si logro entender esto. Los aranceles se asumen como el epítome, pues, de las políticas proteccionistas, ¿verdad? Pongo aranceles para proteger a mi manufactura local, a mis productores locales. Entonces, en función de eso, vienen estas medidas del presidente Trump. Ahora, esta última decisión, si va a perjudicar al productor norteamericano, estadounidense, ¿qué razón de ser tiene? La lógica del presidente Trump y su equipo económico es muy básica.
¿Por qué se aplicaban tarifas? Después se creó la Organización Mundial de Comercio, después de la Rueda de Uruguay, que consolida este mundo de producción global que estamos viendo y de complementariedades. El hecho de que se manufacture un automóvil entre Canadá, los Estados Unidos y México tiene que ver que cada país tiene ciertas ventajas, cierta capacidad industrial, y se genera que el costo total del vehículo finalmente ensamblado y vendido sea el menor posible para que lo consuma la mayor cantidad de gente posible. Las tarifas se usaban después de la Rueda de Uruguay para lo que se llama antidumping. Cuando un país me vende un bien por debajo del costo de producción para ganar mercado, eso se llama dumping, o sea, arrojar. Estoy tirando la mercancía para ganar participación en el mercado, y las tarifas nivelaban ese dumping, ¿sí? Y al nivelarlo, el mercado hacía lo que tenía que hacer. Por otro lado, las tarifas se aplicaban como las aplicamos en América Latina en los 50 o en la escuela de la CEPAL para sustituir importaciones. ¿Sí? ¿Cómo hago que sea competitivo? Pongo tarifas, prohíbo el bien extranjero de desarrollo e industria local. No funcionó, César Miguel. Eso la década perdida de los 80 fue la aplicación de políticas fallidas para crear industrias que no funcionaron, porque no éramos competitivos, porque no teníamos la expertise en la experiencia y porque no invertimos. Pensemos en Singapur o Japón o lo que hizo China posteriormente. Entonces, las dos medidas a través de las cuales la administración Trump podría estar aplicando este tipo de medidas no van a funcionar y tampoco van a compensar el déficit fiscal. El presidente ha dicho que quiere prolongar su reforma fiscal de su primera administración, que vence el próximo año, por 10 años más o permanentemente, y que las tarifas deberían ser el mecanismo para compensar esa reducción en el ingreso fiscal por los impuestos a las personas de alto ingreso y a las corporaciones. Pero si se desacelera la economía, se genera inflación, suben las tasas de interés, pues esa fórmula, esa ecuación no va a funcionar. Ahora, hay un viejo dicho en América Latina que afirma: piensa mal y acertarás. Hace un instante pusimos un gráfico allí donde, detalle curioso, la única empresa automotriz beneficiada es Tesla, porque es la única que produce el 100% del material acá. A ver, ¿de qué manera sale beneficiada entonces Tesla, la empresa del gran socio político en este momento de Donald Trump, el señor Elon Musk, José? Y una semana, días antes de anunciar las tarifas, en medio del escándalo de Signal y de Atlantic, la lectura desde Washington es que es una maniobra porque adelante el anuncio que debería haberse hecho el 2 de abril, lo que se llama T-Day, el día de las tarifas, como el día de la invasión. Hace un show en el patio de la Casa Blanca en donde el presidente dice que va a comprar él personalmente un Tesla, y vemos un showroom de Teslas en la Casa Blanca. Han señalado que Elon Musk no ha tenido ninguna injerencia, presencia, opinión en la decisión de las tarifas. Y sin embargo, el Tesla va a ser beneficiada. Ahora bien, la acción de Tesla ha caído sustancialmente, se ha recuperado en estos días, porque más bien hay un rechazo. El Tesla es comprado, adquirido, es un automóvil caro, además, un automóvil que cuesta $55,000 y más. No entra en estos brackets de los automóviles. Como sabes, yo vivo en un pueblo en North Carolina y la cantidad de Subarus que uno ve a joven cubero es importante. ¿Por qué? Por el price point, como se dice, el costo-beneficio de un carro coreano es muy positivo para la clase media que vive hoy día ajustada entre el precio de los huevos y el mercado que sigue subiendo. Y sin embargo, los medioambientalistas, que fueron los grandes compradores de Tesla, hoy están cambiando sus automóviles. Es decir, la favorece en principio, pero no necesariamente en efectos concretos. Pero el conflicto de intereses es más o menos obvio. José, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un placer, encantado siempre. José Guerra, economista, él vive en Carolina del Norte, pero en este momento estaba en Lima. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Ha resultado muy polémica la visita de la secretaria de Seguridad Interna a El Salvador. Ha ido luego a Colombia y hoy va a pasar por México, pero el punto fundamental ha estado en El Salvador, donde se tomó fotos y dio unas declaraciones, grabó un video, teniendo como plano, digamos, escenográfico a
prisioneros en esta cárcel de alta seguridad. Ella dijo que Estados Unidos estaba preparado para enviar más migrantes a El Salvador. Marco Rubio apoyó la medida, argumentando que se ahorraría dinero de los contribuyentes estadounidenses, ya que Estados Unidos va a pagar $6 millones al año para mantener a los migrantes en el SECOT. Sin embargo, los prisioneros no tienen acceso claro a sistemas judiciales ni en El Salvador ni en Estados Unidos, quedando entonces en un limbo legal. ¿En qué condiciones están estos prisioneros allí? Vamos a San Salvador, donde está Jaime Ramírez Ortega, quien es docente de Derecho Constitucional allí en la Universidad Salvadoreña. Doctor Ramírez, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. ¿En qué condiciones se encuentra? Sí. Gracias, muy buenos días, César Miguel. Un saludo cordial a todos los amigos que ven tu programa muy excelente que está informando al país y al mundo entero. ¿Cuál es el estatus real de estos prisioneros, habida cuenta que ha habido reclamos en Estados Unidos de que muchos no eran ni delincuentes, ni tenían procesos por delitos? Incluso Rubén Blades, en tanto abogado, no en tanto cantante, publicó una carta defendiendo a un colega músico que está en esa situación allá en la cárcel del SECOT. ¿Qué nos puede decir? Bueno, si nos vamos a las normas internacionales y a las normas locales, podríamos decir que estamos frente a la nada jurídica. Primero, porque no existe ningún precedente histórico que nos lleve a concluir que estas personas están detenidos en una cárcel, ya sea en Estados Unidos, pero ahora resulta que están en el SECOT, en El Salvador, pero que todas estas personas provienen del territorio de los Estados Unidos. Entonces, no hay ningún precedente histórico que te diga que puedes detener a una persona sin haber sido oída y vencida en juicio. Es decir, que ninguna de estas personas fueron procesadas bajo las leyes de los Estados Unidos, dado que hay un principio internacional que se llama locus rei actum. Esta locución latina se refiere que todo acto que comete una persona en un determinado territorio tiene que ser juzgado conforme a esas leyes. Pero resulta que todos estos que fueron detenidos en Estados Unidos han venido a parar a El Salvador. Ahora, si tú me preguntas en términos jurídicos cuál es su condición, como no se conoce cuál ha sido, digamos, el convenio que tiene El Salvador con Estados Unidos, sino que lo han manejado en el más alto nivel de secretismo, no podemos saber cuáles son esas condiciones. Pero si nos referimos a la parte jurídica, diría yo que ellos estarían casi como secuestrados jurídicamente porque no han sido condenados en Estados Unidos ni tampoco han cometido crímenes en El Salvador. Ahora, de esto se desprende dos análisis importantes que debemos de entender con respecto a la visita que hizo Christine Noem acá a El Salvador y en la visita del SECOT. Primero, dice ella, que aquí están confinados, dice, nuestros terroristas, dice. O sea, primero los llama terroristas. En segundo lugar, no sé de dónde saca la palabra terrorista si todavía no han sido oídos ni vencidos en juicio bajo las leyes norteamericanas. Claro que ellos lo están haciendo invocando una ley de 1798, que dicho sea de paso, para poder aplicar esa ley, el gobierno federal o el gobierno nacional de los Estados Unidos tiene que haber eminentemente un conflicto, una guerra para poder invocar esa ley. Sin embargo, la han invocado y no existe un conflicto. Ahora, ¿por qué lo llaman terroristas si no han sido condenados todavía bajo las leyes estadounidenses? Y segundo, le envío un mensaje a todos aquellos que quieran, digamos, saltarse lo que es la barrera de otros países para llegar a Estados Unidos y entran ilegalmente. Dice, esto es lo que les puede ocurrir si ustedes deciden venir ilegalmente a los Estados Unidos. Este es un mensaje bastante fuerte. Y también es una confesión implícita en el sentido que está diciendo que todos los que ellos han mandado al SECOT, está diciendo, en términos técnicos, que no todos pertenecen al Tren de Aragua. Eso es lo que está diciendo. Significa que también hay personas que ellos capturaron, que entraron ilegalmente y que en lugar de aplicarle las leyes federales y deportarlas a estas personas, pues lo que han hecho es venirlas a trasladar a El Salvador en calidad de secuestro. Básicamente esa sería como la palabra. ¿Y cuál es
la situación del gobierno del presidente Bukele? Porque entiendo está lucrando con esto, está cobrando y ya lo ha dicho el señor Rubio, bueno, a nosotros nos sale barato pagar la cárcel en El Salvador y le ahorramos dinero a los contribuyentes. Pero ¿cuál es el argumento del gobierno salvadoreño para esta operación comercial? Bueno, sí, muy buena pregunta, estimado César Miguel. Lo que sucede es que, como te repito, este asunto se ha tratado a un alto nivel de secretismo que ninguno en el planeta conoce cuáles han sido los términos con los que se ha traficado con todas estas vidas humanas. Pero ciertamente estas personas, aunque estén detenidas independientemente de su situación, tienen derechos fundamentales. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos protege a estas personas, que dicho sea de paso, el gobierno de los Estados Unidos y El Salvador son miembros de ese tratado internacional. Esto significa que cuando una persona es detenida hay que decirle motivo, razón y circunstancia por qué está siendo detenida. Segundo, tiene derecho a un abogado. Tercero, tiene derecho a un debido proceso. Cuarto, tiene derecho a que a esta persona se le defienda y pueda expresar sus argumentos para determinar si es culpable o es inocente de una acción. Y esto es lo que es completamente peligroso, tanto para el gobierno de los Estados Unidos como para el gobierno de El Salvador, que es un problema que va a desembocar en una situación complicada en instancias internacionales, que más adelante estas personas tendrán que responder ante las leyes por estas flagrantes violaciones a los derechos fundamentales que se le están provocando ahora a estas personas. Ahora, yo no estoy diciendo si son culpables o inocentes. Lo que sucede es que la justicia o el derecho se crea justamente para no condenar a los inocentes, sino para condenar a los culpables. Para eso se diseñó el sistema de justicia. Jaime, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muy amable. Gracias. Un saludo cordial a todos. El doctor Jaime Ramírez Ortega es profesor de Derecho Constitucional en la universidad allá en San Salvador, desde donde nos habló. Una pausa, al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy. ¿Qué es la catarsis? La palabra catarsis y sus derivados, tal cosa, es un proceso catártico. El Twitter, ahora Red X, es un sitio donde la gente entra para hacer catarsis. Pero, ¿qué es la catarsis? Porque muchas veces lo mencionamos con mucha ligereza y quizá no nos detenemos a ver qué es realmente la catarsis. Pues de eso vamos a hablar hoy. Tenemos a la psicóloga Fabiana Díaz Irizarry, psicoanalítica. Ella está en Barcelona, España. Y también en España, pero en Logroño, está la psicóloga Olga Valderrama. Fabiana, Olga, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Un gusto, gracias, César. Vamos a comenzar en Barcelona. Fabiana, ¿qué es catarsis? Bueno, el término catarsis viene desde hace muchísimo tiempo de los griegos, y es el proceso de expulsión, de purificación de sentimientos o elementos nocivos, sacarlos para purificar, pues como dice mismo la palabra, para estar más sanos. Ellos lo hacían muchas veces a través de las tragedias, el teatro, tratando de ayudar a la gente a conectar con eso para que pudieran sacar todos estos elementos. Hoy en día se usa el término muy comúnmente, pero realmente este término más adelante termina siendo la piedra inicial por Freud y Breuer para empezar algo llamado el método catártico, que se dan cuenta a través del habla cómo esto puede ayudar a los pacientes a curarse, como un primer paso de la psicoterapia y del psicoanálisis. Para ti, ¿cuál sería la definición, Olga? Bueno, creo que muy parecida. Habrá poco que agregar, solamente que si nos basamos en la idea de purificar o de limpieza y entendemos que el cuerpo puede ser como una vasija, digamos, que hay que limpiar y purificar, creo que las emociones en general, sean cómodas o no cómodas,
a veces generan un exceso de tensión dentro del cuerpo. Y la catarsis te permite drenar ese exceso de tensión dentro del cuerpo para poder analizar y pensar. Creo que es muy difícil analizar y pensar si no se bota ese exceso de tensión. Bueno, lo he dicho varias veces, pero bueno, creo que es un poco eso para mí. A ver, por ello es que dicen, por ejemplo, que el Twitter, antes Twitter, ahora X, es un sitio catártico, porque la gente entra allí a insultar, a descargar a media humanidad. ¿Es eso lo que es catarsis? Te pregunto, Fabiana, en función ese drenar, los psicoanalistas trabajan es con la palabra, básicamente. Entonces, ¿es drenar qué? Que yo me siente a votar, a decir todas las cosas que me caen mal, que me producen agobio, tristeza, rabia, desconsuelo. ¿Es eso la catarsis? Pregunto. Es eso lo que comúnmente hoy la gente le dice catarsis. Sin embargo, si Twitter se ha convertido en un lugar difícil de estar porque siento que lo catártico tiene que ir de la mano con la responsabilidad, porque no porque sea un proceso que yo necesite, yo estoy muy triste, yo tengo mucha rabia, mucha ansiedad, la tengo que sacar, no porque yo necesite eso, tengo el derecho de empezar a herir, hacer daño a los que están a mi alrededor. Ujú. Yo creo que hoy en día, César, con el tema de tanta información que tenemos a la mano, tantas cosas que están pasando a nivel mundial, siempre ha habido tragedias en el mundo, digamos, siempre ha habido guerras y cosas trágicas, pero hoy está tan a la mano y como tú mismo mencionas, Twitter es un canal donde se ve todo, vemos de todo. Tenemos a un clic un video que puede ser espantoso, que puede generar mucho miedo, terror, tristeza, dolor, y está allí. Y la reacción de la gente es sacar eso, ponerlo en palabras allí. Sin embargo, eso puede ser una descarga que termine hiriendo a mucha Ujú. gente y es desde el anonimato. Por eso es que la gente lo tiene tan fácil, porque realmente no se da la cara y no es lo mismo hacerlo en la calle frente a la persona que tienes al lado que hacerlo por Twitter. Muy bien. Se dan Olga, ese sí, permiso de utilizar eso. muy bien, pero salgamos de ese ámbito de las redes sociales. Olga, te pongo una situación puntual, una relación de pareja o de trabajo o de amigos. ¿Hay alguna desavenencia, hay algún incordio, algún problema? Y descarga, hace catarsis uno frente al otro. Y si se le va la mano o se le va la lengua diciendo las cosas, ¿cómo se recogen ese tipo de situaciones? ¿Qué pasa allí, Olga? Yo creo que hay que diferenciar catarsis netamente, o sea, yo diría añadirle a la palabra catarsis la responsabilidad Ujú, emocional que hablaba Fabián. O sea, es importante que tú drenes, pero teniendo en cuenta que no puedes agredir a la otra persona, Mm, ¿sabes? Porque además el precio a veces a pagar por agredir es demasiado alto. ya, Como el ejemplo que tú pones en las parejas. ujú, Como yo conozco a mi pareja, pues puedo utilizar esa información para herir, en base a que estoy molesta y quiero drenar. Pero esa agresión puede tener el resultado ser todo lo contrario, más bien separarnos más y ujú, dificultar el poder solventar. Yo en esos casos recomiendo que tú hagas catarsis en privado. Agarres un lápiz y un papel y ahí sí, puedes botar todo lo que tú quieras. Y luego eso lo vas leyendo y depurando, ujú. depurando hasta que llegues a una manera de conversar que diga un poco lo que tú quieres decir sin agredir. ¿Ok? Porque la catarsis para relacionar o vincular se basa en no agredir. Ujú. Porque en ese momento ya no, deja de ser catarsis, comienza a ser solamente agresión. ¿De qué manera, No sé si te respondo un qué poco. pasa, Fabiana, si no tengo catarsis, si no hago catarsis? ¿Qué me pasa psicológicamente hablando? Bueno, sí. Mucha gente se priva de sacar lo que está sintiendo, de sacar esas emociones por dos razones. Quizás por esto que mencionaba Olga, de no quiero decir algo que vaya a herir al otro y me lo quedo callado, por un tema de educación, de pudor, eh, y se van quedando con todo eso adentro y eso termina saliendo en forma de Ujú, síntomas, de enfermedades, de comportamientos quizás disruptivos, pero eso que está dentro
termina saliendo por algún lado. Eso no porque yo me lo calle, no Ujú, significa que se va a ir, que se va a diluir. Entonces, siempre es importante buscar la catarsis. A veces no son las palabras las ujú, que van a ser catárticas para alguien, porque algunas personas no tienen las palabras a la mano. Puede ujú. ser correr, hacer ejercicio, bailar, cantar, pintar, hacer otro tipo de actividades que sientas que estás drenando. Lo importante es este sentir. Y agregaría una cosa más. em, Esto yo siento que es un primer paso para dejar la mente disponible para pensar. Esto que mencionaba Olga, puedes escribir, 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 estás haciendo ya ahí catarsis, te va quedando libre tu mente para empezar el proceso de pensar. Digo, ok, ¿por qué siento esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué puedo hacer? Si no, estás lleno, abrumado y no hay espacio para pensar la situación. El tiempo lamentablemente se nos vino encima. Así que Olga, te dejo entonces a ti la palabra conclusiva en la mañana de hoy. Creo que la catarsis es una herramienta muy útil, pero que tiene una finalidad, que no es necesariamente resolver el conflicto, no es el método catártico del que hablaba al principio Fabiana, pues es un poco más complejo. O sea, la catarsis es una herramienta que te permite, lo que yo decía, disminuir la tensión emocional para poder analizar y pensar, ¿ok? Y es lo que te facilita poder encontrar una solución. Incluso es lo que te permite conocerte a ti, incluso conocer aspectos tuyos que no sabías que estaban ahí y no entendías. Ya. Olga, Fabiana, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Gracias por la Mm, invitación. Gracias, César. Las psicólogas Fabiana Díaz Irizarry y Olga Valderrama, la primera en Barcelona, la segunda en Logroño, ambas venezolanas en España. Una pausa, ya regresamos en Conexión. El próximo sábado 12 de abril te invitamos a celebrar por adelantado el Día de la Herencia Venezolana. Desde las 4 de la tarde en el Lone Depot Park tendremos el juego entre Miami Marlins y Washington Nationals y con la compra de la entrada recibirás una camiseta diseñada por artistas venezolanos. Tendrás acceso a la preventa de boletos para el Clásico Mundial y podrás disfrutar del concierto de Chino y Nacho por primera vez en el campo de juego. Y vas a beneficiar con parte de los ingresos recaudados a los jóvenes y niños venezolanos de fe y alegría. Recuerda comprar tus entradas en marlins.com/Venezuela. Recuérdalo, es el sábado 12 de abril en el Lone Depot Park. Leo aquí lo siguiente. El Departamento de Salud y Servicios Humanos eliminará 10,000 empleos como parte de un importante plan de reestructuración. Atención. Además de esos despidos, el plan incluye a otros 10,000 trabajadores que se jubilarán anticipadamente o se acogerán a las ofertas de retiro que la administración Trump le ofreció a los empleados federales. Estamos hablando de salir de 20,000 trabajadores. Vienen dos preguntas inmediatas. Esto es prácticamente o no eliminar el Departamento de Salud, ahora bajo la égida del señor Kennedy, Robert Kennedy Jr. Y dos, los servicios que presta el Departamento de Salud, ¿de qué manera se van a ver afectados? Vamos a consultar esto con el periodista Juan Carlos Iragorri. Juan Carlos, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Hola César Miguel, gracias por invitarme. Mi primera pregunta, esto prácticamente están eliminando el Departamento de Salud, ¿no? Pues en cierto modo sí, yo he sido corresponsal en Washington muchos años y evidentemente pasar de 82,000 trabajadores a 62,000 por las reducciones que has comentado aquí, pues es un tijeretazo gigantesco. Y sobre todo yo creo que se ven muy afectados dos organismos que dependen de ese Departamento de Servicios de Salud. Uno de ellos es la FDA, la Food and Drug Administration, es decir, Sí. la Administración de Alimentos y Bebidas, y otro el Centro de Control
de enfermedades, ¿no? Entonces, ahí las campañas, por ejemplo, contra el tabaco, algunos servicios de salud muy serios, las campañas de vacunación se van a ver perjudicadas. Yo creo que es un tijeretazo muy fuerte, César Miguel. ¿Y cuál es la idea? ¿Cuál es el argumento? Habida cuenta de que estamos hablando de un departamento que se ocupa nada menos que de la salud de los estadounidenses, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver mucho, naturalmente, con Elon Musk, el hombre que está a cargo de la Oficina de Eficiencia Gubernamental de DOGE, y también con Robert Kennedy Jr., el secretario de Salud, porque Kennedy ha dicho, vamos a hacer menos con más. Y cuando llegó al organismo, al Departamento de Salud, dijo que ahí lo que había era una burocracia gigantesca y que había que hacer un gran recorte. Vamos a ver si lo logran, pero yo creo que todo esto obedece a esas dos tesis, a esa tesis de Elon Musk y de Robert Kennedy Jr. Va a ser más con menos, pero... Más con menos, perdón, sí, dije menos sí, con más, pero sí. vamos a hacer más con menos, o sea, más tareas, más funciones con menos trabajadores. Muy bien, pero ¿tiene acaso un plan el señor Kennedy Jr.? Porque no es experto en salud, que fue una de las grandes críticas que se le han hecho. Solo se le conoce por sus posturas antivacunas y ha nombrado recientemente en un cargo muy importante a uno de sus de estas personas que son antivacunas completamente. En la práctica, Así es, ¿a yo dónde creo nos va? que Sí, adelante, Juan Carlos, por favor. no, yo creo que Kennedy, bueno, y creo que lo piensa mucha gente en Estados Unidos, sobre todo mucha gente en la comunidad científica, no era la persona para estar frente al Departamento de Servicios de Salud. En primer lugar, por lo que dices, es sabido que él se decía que no eran eficientes las vacunas en la pandemia contra el coronavirus, pero además ha dicho recientemente, por ejemplo, que para luchar contra el sarampión, y ha habido algunos brotes de sarampión en estados como Texas, pues que era más eficaz la leche materna que las vacunas, que eso podía generar cierta inmunidad cuando eso va en contra de todas las evidencias de los estudios científicos. De manera que poner a Robert Kennedy frente a un departamento de estos creo que ha sido un error y evidentemente, aparte de que sus teorías están equivocadas según los científicos, no lo digo yo pienso que este tipo de recortes tampoco han sido bien consultados y me parece que ahí pueden estar cometiendo desde el gobierno de Donald Trump un gran error, César Miguel. La CDC era donde estaba el señor Fauci, ¿verdad? Que terminó siendo el gran adversario de Donald Trump en el primer gobierno, en los tiempos de la pandemia. Va a verse afectado el CDC. Pero la FDA, que es la que maneja todo el tema de las medicinas en el país, ¿qué va a pasar con la FDA, Juan Carlos? Pues ha sufrido ese recorte del que hablábamos o va a sufrir de 3.500 trabajadores, pero es que la FDA, la FDA, pues como su nombre lo indica, por un lado es el que tiene, el organismo que tiene que expedir todas las autorizaciones, las licencias para que la gente pueda comprar alimentos. Cuando uno va al supermercado y compra una mayonesa o un jamón o un poco de arroz, pues todo esto tiene que estar verificado por la FDA. Sí. Eso por una parte. Y por otro lado es el organismo que tiene que dar las licencias para los medicamentos. Si uno quiere comprar aspirina o Tylenol o un medicamento para la diarrea, pues tiene que pasar por este organismo. Recortar personal ahí me parece que es muy peligroso y es sobre lo cual están alertando muchos científicos con respecto a esta medida que han anunciado en las últimas horas. Has dicho en estos breves momentos, has dicho varias veces, los científicos separándolos del señor Kennedy Jr. Es decir, el señor Kennedy Jr. no es científico, no es médico. ¿Qué profesión tiene él, Juan Carlos? No es científico. Yo creo, no recuerdo, pero creo que él estudió Derecho, no sé si en la Universidad de Virginia, pero que yo sepa, él no es médico, no tiene un máster en bioquímica o en gastroenterología o en cardiología o en pediatría, y que yo sepa tampoco ha estudiado farmacéutica. De manera que pues estamos en manos de una persona que no es una autoridad en la materia. Y por eso he hecho mucho énfasis en la palabra científico y también he hecho énfasis porque yo soy periodista, lo que estoy haciendo es contar lo que leo que dicen los científicos y lo que les he oído a ellos en las últimas horas y en los últimos días. Ya lo veo. Por eso entonces es que el señor Kennedy Jr. recomienda la leche materna. Pues así es. Caray. Así es.
es absurdo. Es decir, el sarampión es una enfermedad que quedó erradicada, me parece que ya a Mm, principios del siglo XX, gracias justamente a las campañas de vacunación que se hicieron. Y por eso aparecen ocasionalmente unos brotes, como este que ha habido en Estados Unidos. Creo que unos 2 centenares de personas se han visto afectadas. Pero por esa razón es una irresponsabilidad salir uno a decir que las vacunas no sirven y que los niños, que la gente termina inmune gracias a la leche materna. Es realmente algo que va contra toda la evidencia científica, hombre, y que mm, es peligroso y que es jugar con la claro, salud pública, sin ninguna por duda. supuesto. Juan Carlos, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias, César Miguel. Es un honor que me inviten. Muchas gracias. Muchas gracias. Juan Carlos Iragorri, como lo ha dicho, muchos años de corresponsalía en la ciudad de Washington. Una pequeña pausa y ya regresamos con el abogado Julio Enríquez de Inmigración. Comentábamos más temprano la detención de la estudiante Rumeisa Öztürk, de nacionalidad turca, de 30 años de edad, quien hacía un PhD en una universidad en el estado de Massachusetts. Aparece en Luisiana y va a ser deportada. Estando en Guyana, el secretario de Estado Marco Rubio confirmó que él fue el que le revocó la visa a la señora Öztürk y dijo: lo hacemos a diario, cada vez que encuentro a uno de estos lunáticos les retiro la visa. A ver, ¿en qué situación están los estudiantes, sean lunáticos o no, según el criterio del secretario de Estado? ¿En qué situación se encuentra una persona con una residencia permanente, una green card, en estos tiempos tan inestables? Vamos a consultarlo con Julio Enríquez, abogado de inmigración en la ciudad de Boston. Julio, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. La pregunta está servida, Julio. Bueno, hay una diferencia importante en relación a las protecciones que pueden tener los inmigrantes en Estados Unidos, bien sea que tengan una visa de estudiante o que tengan una residencia permanente. Las protecciones son muy distintas. Por ejemplo, hace poco veíamos el caso de Khalil, otro Ujú, académico también de los Estados Unidos, a quien también le revocaron su estatus y lo pusieron, está detenido. Sin embargo, él era residente permanente y hay una diferencia importante en las protecciones. Para esta chica, Öztürk, infelizmente, cuando están en un estatus F1 con una visa, la revocación de la visa es sumamente discrecional y la posibilidad de revisar en cortes la revocación de esa visa es muy limitada. ujú, Por lo tanto, ella va a estar en un proceso de deportación en corte y su defensa para poderse mantener en los Estados Unidos probablemente no va a estar atada a mantener el estatus F1. El estatus ujú. F1 es el estatus de estudiante, porque revocar ese estatus es completamente discrecional y el Departamento de Estado lo puede hacer. Y Eh, en el caso de quiere Mahmoud permanecer. Khalil, Julio, porque Khalil sí En el era... caso de Mahmoud Khalil, hay unos estándares de una protección constitucional mucho más sólida, porque él es un residente permanente. Y como residente permanente, la revocación de ese estatus que fue otorgado ya por inmigración tiene que basarse en una justificación legal. Eh, el problema que tenemos en ambos casos es Ujú, que pareciera que la administración está utilizando eh, la opinión política de las personas, que sea ujú. divergente de la opinión política del gobierno de turno, eh, como fundamento para ponernos en deportación, lo cual sería una clara violación de la primera enmienda que habla de la libertad de expresión. Ahí quería ir. El señor Rubio ha hablado de los lunáticos. Le cito: cada vez que encuentro a uno de estos lunáticos, les retiro la visa. ¿Qué entiende el señor Rubio por lunáticos? ¿A qué se está refiriendo? Sí, no entendemos bien, por lo menos en el caso específico de Öztürk, qué fue lo que
puede llevarla a terminar siendo clasificada como lunática. Yo leí el artículo que ella escribió y pareciera que eso es todo lo que hay, ¿no? Ella participó tal vez en alguna protesta y escribió como coautora un artículo en el cual le solicitaba a la universidad de la que ella pertenecía, Tufts, que evaluara la forma en la que ellos estaban invirtiendo los ingresos de la universidad y la forma en la que estaban recibiendo fondos, porque desde la perspectiva de ellos había un genocidio que estaba ocurriendo en Palestina y por lo tanto solicitaba evaluación de esta información. Es un artículo bastante poco controversial en el sentido de que puedes estar de acuerdo o en desacuerdo si hay un genocidio o no en Palestina, pero no está abogando en lo absoluto por terrorismo ni nada por el estilo. Es simple y llanamente una solicitud de nosotros tenemos esta posición, revísenla. Y atacar a alguien por expresar su posición política de esa manera es claramente un ataque a la libertad de expresión. Mencionaste la enmienda número 1, Julio. Esa enmienda protege a los ciudadanos americanos. Pero, por ejemplo, el caso de estas dos personas que son extranjeras, una con visa F1 de estudiante y el otro con residencia permanente, ¿ellos pueden estar protegidos por la primera enmienda de la Constitución? ¿O podría el señor Rubio decir, no, es que no va con ellos porque ellos son extranjeros y no tienen derecho a hablar de política aquí? La primera enmienda y las protecciones constitucionales en Estados Unidos no están diseñadas para proteger a un grupo en particular, sino a cualquier persona que esté dentro de los Estados Unidos, sea o no sea ciudadano. ¿Qué ocurre? Desde el punto de vista práctico, la revocación de una visa es algo que no tiene revisión judicial. Por lo tanto, tienen de manera pragmática la posibilidad de revocar la visa porque quieren. No, nada protege a las personas que están acá con una visa F1 en este escenario. Entonces, ¿pueden hacerlo? Sí, desde el punto de vista práctico, la administración puede revocar la visa de cualquier persona que esté aquí con una visa. Revocar distinto, de nuevo, una residencia permanente es otra discusión y no es tan sencillo, porque ahí sí ellos tienen que justificar por qué lo hacen y si no logran justificarlo en corte, no van a poder revocar la residencia de Mahmoud Khalil, por ejemplo. Ya. Una última pregunta, Julio. Estos agentes que detienen a la estudiante turca, no sabemos de qué agencia pertenecen porque no están uniformados. Pero no solo no están uniformados, sino que tienen las caras tapadas. Y eso no es una práctica habitual aquí en los Estados Unidos. Aquí las agentes, las fuerzas del orden, hasta el servicio secreto anda con la cara descubierta siempre. ¿Por qué estos estaban con los rostros tapados? Julio, ¿qué sabes de esto? Todo indica que hay un esfuerzo mediático, ¿no? Narrativa, es parte de la narrativa de esta administración, de que ellos están, que tienen mano dura y quieren crear este ambiente donde la gente teme, sobre todo los migrantes. No existe ninguna justificación para arrestar a esta chica. Si ellos quieren revocar su visa, perfectamente pueden notificarla de la revocación de su visa y decirle, preséntese en corte de inmigración porque usted está en proceso de deportación. Y servirla con un papel. Decirle, usted tiene fecha de corte en tal día, en tal lugar, preséntese en la corte. No hay una necesidad de hacer el arresto y de hacer toda esta parafernalia y tratarla esposarla. como si ella Sí, le posan con las manos a la espalda, como si fuera una criminal, ¿no? Y le caen desde distintos ángulos una serie de personas con las caras tapadas, como si estuvieran lidiando con un terrorista, lo cual es completamente absurdo. No hay ninguna base para determinar que esta chica presente ningún peligro para nadie. Es una estudiante de PhD con vínculos muy estrechos con la universidad, con el mundo académico de los Estados Unidos, que no tiene ningún antecedente criminal. Ya. Julio, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación, César Miguel. Julio Enríquez es abogado de inmigración, nos habló desde la ciudad de Boston.
El reloj indica 10:39 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Le voy a pedir a Wilson, nuestro director, que ponga a correr este video. Wilson, por favor. No tenemos el audio, pero es una imagen muy linda y cuando entramos lo que vemos es a alguien que corre. Corre con morrales, corre toda una familia, corre todo un grupo familiar. Ellos son fugitivos, historias de la diáspora venezolana, habida cuenta de los colores de la bandera. Esta es una serie que cuenta con la dirección de su creador, José Luis Beneito, y con los guiones de Claudia Lepage. Vamos hasta Cozumel, en México, para hablar con ellos. José Luis, Claudia, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Buenos días, San Miguel. ¿De dónde vino la idea, José Luis? Mira, César, la idea nace en el 2002, cuando yo salgo de Venezuela antes del paro petrolero. Me voy a estudiar a España, me voy a estudiar un curso de fotografía, un máster en fotografía analógica, y yo me sentí siempre como un fugitivo, sentí que estaba huyendo de algo y no sabía de qué estaba huyendo. Ese proceso esta sensación se fue desarrollando a lo largo de estos, pues casi 23 años, y hasta que un día cuando Claudia es amiga mía de toda la vida, nos reencontramos, y empezamos a trabajar juntos aquí en México de nuevo. Un día yo le digo a ella y le digo a mi esposo, a Lalo, que es mi socio en la agencia, ¿por qué no hacemos Fugitivos, una serie documental que cuente nuestras historias sin filtros, que sea algo real, algo espontáneo? Y así nace Fugitivos. Nace del amor por Venezuela y de la necesidad de contar nuestra verdad. No sé si es la verdad, pero sí nuestra verdad. Muy bien. Claudia, ¿cuántos episodios han hecho? ¿Y cómo ha sido el criterio de elaboración? Bueno, hemos hecho ya 10 episodios, que es la temporada México. 10 episodios bien variopintos. Hemos buscado pues la diversidad de tener diferentes tipos de perfiles, diferentes clases sociales, diferentes profesiones, ocupaciones, oficios. Y bueno, nada, todos los jueves lanzamos un episodio. Ya vamos a lanzar el episodio 7. Y bueno, nada, seguimos perfilando las nuevas temporadas de Fugitivos. ¿Quiénes han estado en estos 7 episodios del capítulo México? Sí, bueno, contamos, el último fue el de Alberto Barrera Tisca, que ya lleva casi 11.000 visionados. Tenemos a Mónica Quintini, coordinadora de comunicación del Jumex. Pedro Pagola, que fue el primero que lanzamos, que es un chico que atravesó el Darién y llegó caminando hasta Ciudad de México. Tenemos Erika Huerta, que viene la semana que viene. Tenemos 2 personas de Cancún, Javier Lorza y Patriciana Anguibel, que es emprendedora. Entonces, bueno, digamos que vamos un poco investigando y mapeando historias que puedan ser interesantes, de resiliencia sobre todo, que permitan contar cómo nos hemos tenido que reinventar y sobre todo cómo nos hemos tenido que insertar en los países de acogida, ¿no? Que es muy importante para nosotros en este momento en el cual los venezolanos estamos siendo pues discriminados o tildados de, bueno, todo lo que ya sabemos, César Miguel. Entonces, bueno, son historias llenas de resiliencia y de positivismo, digamos, ¿no? Ya. ¿Cuál ha sido el criterio, José Luis, como ya la pregunta te la hago a ti como realizador? Porque entrevistar a venezolanos que están en la diáspora, bueno, prácticamente es un oficio de a diario, ¿no? Basta que conversemos los que no estamos en Venezuela. Pero cuando llevas esto ya estéticamente a un concepto de un documental, de un video, ¿cuál ha sido tu criterio, José Luis? Un criterio, César, que hablara sobre la pluralidad de la sociedad venezolana, ¿no? Donde las personas que entrevistamos son personas que han sufrido
la devastación del chavismo en estos últimos 25 años, donde también queremos que estén todos los sectores de la sociedad representados. Por eso tenemos personas de la comunidad LGBTQ+, tenemos personas transgénero, tenemos mamás solteras, tenemos familias enteras, tenemos padres solteros también que han salido de Venezuela. Entonces la idea era que fuese personas, historias bonitas de personas honradas, de personas que han luchado por darle a su familia un mejor futuro y un mejor presente, y basándonos en que también representara pues, a toda la sociedad venezolana. La realidad es que la migración venezolana no ha sido solamente de un sector, sino que ya prácticamente, como tú lo veías en el comienzo, en la cortinilla de fugitivos, sale casi sale hasta la guacamaya, ¿no? De Venezuela. Así es. Entonces, esta era la idea era que habláramos de todos los de los 8 millones. Y cuando Claudia, porque la idea es hacer varios países y seguir haciendo varios países, hacer 10 temporadas por países. Entonces me decía Claudia, y cuando se acaben los países o esos 10 países que queremos hacer, ¿qué vamos a contar? Y yo le decía, pues que hay 8 millones de historias que contar. Hay mucho que contar. Como decía, yo no sé, bueno, ustedes son muy jóvenes, había una serie maravillosa que se llamaba La Ciudad Desnuda y al final decía, hay no sé cuántos millones de historias en La Ciudad Desnuda, esta ha sido solo una de ellas. Claudia, comentaste el más reciente de Alberto Barrera Tisca, que ha tenido cualquier cantidad de visualizaciones. ¿Por qué ha sido tan popular el de Alberto? ¿Qué nos puedes decir de ese episodio en particular, Claudia? Bueno, el episodio de Alberto creo que ha conectado muy bien porque él es muy sensato y muy cercano en todo lo que habla, aparte que sí hace un análisis, obviamente, pues su nivel intelectual y su bagaje lo permite, pero también habla de él como ser humano y cómo se ha visto alejado de su familia. Y bueno, tiene frases desgarradoras, ¿no? Donde dice, nos están orillando a desear la violencia. O sea, uno que, digamos, siempre ha creído en el proceso democrático, en el voto, uno dice, ¿cómo hacemos para salir de esta tragedia, no? Y sobre todo también dice una frase muy potente que dice que, bueno, que la esperanza es irracional y que él quisiera volver a Venezuela, aunque sea un país que ya no es el que él dejó, ¿no? Y creo que ha sido sanador todo este tema de entrevistar a tantas personas, porque sí nos hemos identificado con muchas frases que han dicho nuestros entrevistados, ¿no? El venezolano afronta los retos y no los cuenta, sino que los supera y va a lo siguiente, ¿no? Si en otra vida volvieran a ser, yo quisiera nacer nuevamente en Venezuela. Entonces yo creo que eso ha hecho que conecten los episodios con las personas que lo ven, ¿no? Y como está en Muy YouTube. Bueno, después de esta conversación yo voy corriendo a ver la serie, voy a comenzar, por supuesto, por el de Alberto Barrera, quien es, aparte de todo, mi amigo muy, muy personal. Pero, ¿qué debo hacer entonces? Te pregunto, José Luis, ¿y qué debo esperar para los próximos episodios? Pues lo que le pedimos a todo el mundo es que estas historias se den a conocer. Este proyecto nace de la sociedad civil. Esto sin filtros, aquí nadie está poniendo un peso, estamos en México, un peso para hacerlo, sino es la pasión del venezolano por ayudar a conseguir una solución a nuestra realidad. Entonces lo que le pedimos es primero que lo disfruten. Sentimos que esto es como una catarsis colectiva, te va a ayudar a sanar, que te vas a sentir identificado con muchas de esas historias, y eso nos está pasando. Y también lo que queremos es que o sea, nos ayuden a promocionarla y hacer que estas historias lleguen a muchas más personas. ¿Dónde lo voy a ver? Sí. Nuestro Claudia. canal de YouTube el canal de YouTube es Creatures TV oficial, Creatures de criaturas. Y bueno, pueden suscribirse para estar al tanto de los nuevos Muy bien. episodios que todavía estamos por estrenar. Ya lo hago. Muchísimas gracias a José Luis Beneyto y a Claudia Lepage. Gracias y los felicito de verdad
a ambos por este magnífico trabajo. El Gracias. reloj nos- Gracias. 10:52, ya regresamos. Vean esta fotografía. Esta magnífica foto es de Gabriela Orá para Reuters y la tituló La Última Esperanza. María Corina Machado saluda allí a sus simpatizantes desde lo alto de un automóvil en un mitin de campaña de Edmundo González Urrutia. Fue tomada en Mérida el 25 de junio. En el 2023, María Corina ganó las primarias de la oposición y, como sabemos, no estaba inhabilitada y salió ella a la calle a hacer campaña por González Urrutia. Esta foto ha sido seleccionada como para el premio WordPress Photo 2025 para Sudamérica. La foto es realmente extraordinaria. Felicitaciones pues a Gabriela Orá por tan extraordinaria foto. Y cierro con este comentario. Científicos estadounidenses miran hacia Europa. Un gráfico muestra los resultados de una encuesta que pregunta si los investigadores estadounidenses están considerando abandonar el país. La histórica fuga de cerebros de Europa a Estados Unidos podría estar revirtiéndose tras los recortes de financiación y las restricciones a la investigación por parte de la administración Trump. Varios importantes institutos de investigación en Estados Unidos se enfrentan al riesgo de perder la financiación federal. Deutsche Welle señaló que, cito, la incertidumbre es tan grande que muchos investigadores quieren irse. Una encuesta de Nature reveló que el 75% de los científicos residentes en Estados Unidos están considerando emigrar a Canadá o a Europa. Las instituciones alemanas están intentando simplificar las trabas burocráticas para contratarlos, mientras que los institutos franceses están ofreciendo puestos a los científicos de Estados Unidos que perdieron sus empleos debido a los recortes, y a los académicos británicos también los están procurando. Así las cosas. Este lunes en Conexión, una nueva encuesta de ClearPath Strategies. Este lunes. Y gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan el mejor día posible y un buen y reparador fin de semana. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.